Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara. Agradecemos la presencia a todos los hermanas y hermanas que se estarán incorporando a través del Zoom. Y también agradecemos a todas y a todos aquellos hermanos y hermanas que visualizarán este video en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Continuando con el programa del curso del cuerpo causal y el ego, nos corresponde estudiar el capítulo 27 denominado El ego en la personalidad. Voy a iniciar con la lectura de este texto y vamos a conceder el uso de la palabra a diversos hermanos del centro de estudios, así como los que se van incorporando a través del Zoom, para que también nos ayuden con su participación. Dice así: el ego en la personalidad. Hay un número de formas en que se puede observar más específicamente la actividad del ego, a medida que actúa mediante la conciencia de la personalidad. En primer lugar, como ya se ha señalado más de una vez, ninguna cosa mala o egoísta puede afectar al ego, por razón del mecanismo mismo de los planos superiores, y por tanto podemos decir que no tiene nada que ver con el asunto. Solo los pensamientos y sentimientos altruistas lo pueden afectar. Los inferiores afectan a los átomos permanentes, no al ego. Y como hemos visto, correspondiente a estos encontramos vacíos en el cuerpo causal y no colores malos. El ego está ocupado exclusivamente con sentimientos y pensamientos carentes de todo egoísmo. La mayoría de las personas son conscientes de épocas en que están plenos de esplendorosa inspiración y exaltación, de ardiente devoción y gozo. Estos momentos, por supuesto, son precisamente aquello en que el ego logra imprimirse en la conciencia inferior. Pero lo que se siente entonces en realidad está allí todo el tiempo. Si bien la personalidad no se da siempre cuenta de ello, el aspirante ha de tratar de percibir por medio de la razón y también por la fe, que el ego siempre está presente y entonces le parecerá que lo siente realmente, aun en los momentos en que el vínculo es imperfecto y cuando no lo percibe en la conciencia personal. Además, es evidente que mientras la mente está respondiendo a los llamados de los planos físico, astral y mental, no es probable que oiga el mensaje que el ego está tratando de transmitir a la personalidad desde sus propios planos superiores. Un impulso emotivo que pertenece al plano astral se toma a veces equivocadamente por verdadera inspiración intelectual, porque lo que ocurre en el vehículo búdico, si baja la personalidad, está reflejado en el cuerpo astral. Un ejemplo clásico de este fenómeno se encontrará en las reuniones de despertar religioso. Las grandes sacudidas emotivas como estas, si bien son a veces beneficiosas, en muchos casos son perjudiciales, porque tienden a producir un desequilibrio mental en las personas. Se puede dar dos reglas sencillas pero excelentes para distinguir entre la intuición verdadera y un mero impulso. Primero, si se pone el tema de lado durante un tiempo y se duerme sobre ello, con toda probabilidad desvanecerá el impulso. La intuición genuina siempre está relacionada con algo altruista. Si contiene un ápice de egoísmo, se puede estar seguro que se trata solo de un impulso astral y no de una verdadera intuición búdica. La influencia del ego se siente a menudo en ocasiones en que uno parece conocer con convicción interna que una cosa es verídica, sin poder razonar. El ego sabe, y su conocimiento está bien fundamentado, pero a veces no puede imprimir sus razones en el cerebro físico. Por esta razón, cuando nos presentan una verdad nueva, sabemos enseguida si podemos aceptarla o no. Eso no es superstición, sino una intensa convicción interna. Superficialmente parecerá un abandono de la razón en favor de la intuición, pero se ha de recordar que Buddhi, que traducimos por intuición, se conoce en la India como razón pura. Es la razón del ego
que es de tipo más elevado que lo que tenemos en los planos inferiores. Más específicamente, podemos decir que Manas da inspiración, Buddhi da intuición en cuanto al bien o el mal. Atma es la conciencia dirigente, ordenando que el hombre siga aquello que sabe que es lo mejor, aun cuando la mente esté tratando de inventar alguna excusa o de hacer otra manera. Vamos a concederle la palabra a nuestro hermano Gabino Berumen para que nos dé cuenta de las siguientes 2 hojas, por favor. Con gusto. Además, las manifestaciones del genio son solo el momentáneo dominio del cerebro por la conciencia más extensa del ego, obligándola a una percepción, a una fuerza de concentración y amplitud de perspectiva, que es la causa de su noble alcance. Esa conciencia mayor es el verdadero yo, el hombre real. Muchas cosas que percibimos en torno nuestro o que nos acontecen son indicios de esta conciencia mayor, susurros apenas articulados aún, pero promisores del futuro, que proceden de nuestra patria, desde el mundo al que realmente pertenecemos. Son la voz del espíritu viviente no nacido, imperecedero, antiguo, perpetuo y constante. Son la voz del Dios interno, hablando en el cuerpo del hombre. La vida nos enseña de 2 maneras, por la enseñanza que nos da el mundo y por la intuición. El trabajo del ser interno, a medida que se desarrollan los hombres, aumenta su intuición y no dependen tanto como anteriormente de la instrucción que da el mundo. Esto es otra forma de decir que el hombre que utiliza sus poderes internos puede aprender mucho más de una poco de experiencia que lo que los otros pueden de mucha. A causa de la actividad de su inteligencia innata, el hombre desarrollado puede percibir el mayor significado aún en esas cosas pequeñas. Pero la mente no desarrollada está llena de curiosidad, tiene ansias de verdad, porque no pudiendo pensar con facilidad, agota pronto el significado obvio de las cosas ordinarias. Esta es la mente que ansía milagros en relación con su experiencia religiosa, por estar ciega a los incontables milagros que la rodean en todo momento. Lo que llamamos los dictados de la conciencia proceden de arriba y representan por lo general el conocimiento que posee el ego del tema. Pero aquí es necesario una palabra de cautela. El ego mismo está todavía desarrollado solo parcialmente. Sus conocimientos sobre un tema determinado pueden ser muy limitados o inexactos, por razón basándose únicamente en los hechos que tienen por delante. Debido a esto, la conciencia del hombre a veces le hace extraviar, porque el ego joven que sabe poco, sin embargo, puede imprimir su voluntad en la personalidad. Pero como regla general, el ego que no es desarrollado no lo es tampoco en su poder de imprimirse en los vehículos inferiores. Y quizá es mejor que así sea. Algunas veces, empero, como ya se observó, un ego a quien le falta desenvolvimiento de tolerancia y conocimientos amplios, puede no obstante tener la voluntad bastante fuerte como para imprimir órdenes en el cerebro físico, que demuestran que es un ego muy joven y que no comprende. Por eso cuando la conciencia parece dictar algo que es contrario a las grandes leyes de la verdad y de la justicia, como fue posiblemente el caso entre los inquisidores, el hombre debiera pensar con mucho cuidado si la regla universal no es más grande que la aplicación particular, que parece estar en conflicto con dicha regla. Se ha de emplear la inteligencia siempre en tal forma que sea esta
que sea este instrumento del ego y no un obstáculo en el camino de su desarrollo. Un curioso ejemplo de la manera en que el ego puede manifestarse a la personalidad es el descrito en la obra El cuerpo mental, página 264, en el que se describe que cierta oradora, mientras pronuncia una frase de su conferencia, ve materializarse habitualmente la siguiente frase frente a ella, en 3 formas distintas de las que selecciona ella conscientemente la que le parece mejor. Es evidente que esto es obra del ego, aunque es poco difícil comprender por qué adopta este método de comunicación en vez de seleccionar él mismo la forma en que le parece mejor e imprimir solo esa forma en la conciencia personal. Los místicos saben cómo la voz del silencio difiere para personas en distintas etapas. La voz del silencio, para uno cualquiera, es la que procede de la parte de él mismo, que es más elevada que la que pueda alcanzar la conciencia, y esto naturalmente varía según progresa su evolución. Para los que están trabajando ahora con la personalidad, la voz del ego es la voz del silencio. Pero cuando la personalidad está dominada y unificada con el ego, de manera que éste puede obrar perfectamente a través de la misma, es la voz del alma, el espíritu trino en el plano nirvánico. Cuando se haya alcanzado esta, habrá aún la voz del silencio, la voz de la mónada. Cuando el hombre identifica al ego con la mónada y alcance el estado de adepto, encontrará una voz del silencio que le llegará desde lo alto, pero entonces será posiblemente la de uno de los ministros de la deidad, uno de los globos planetarios. Quizás para él, a su vez, será la del globo solar mismo. La voz del silencio, por consiguiente, sea cual fuera el siguiente nivel donde procede, es siempre esencialmente divina. El ego actúa en el cuerpo físico mediante las dos grandes divisiones del sistema nervioso, el simpático y el cerebro espinal. El simpático está conectado mayormente con el cuerpo astral, el cerebro espinal con el cuerpo mental. Llegado a dicho sistema, al estar cada vez más bajo la influencia del ego, a medida que avanza el poder intelectual. Al desarrollarse el sistema cerebro-espinal, el ego pasó al sistema simpático más y más de las partes de su conciencia, ya definitivamente establecida, hacia las cuales no necesitaba dirigir más la atención para mantenerlas en funcionamiento. Es posible, por medio de los métodos del Hatha Yoga, por ejemplo, hacer que el ego recobre control directo sobre parte del sistema simpático. Es evidente que hacer esto no constituye un paso en adelante, sino de retroceso en la evolución. El estudiante debe recordar que el ego siempre está esforzando hacia arriba, tratando de liberarse de los planos inferiores y de las cargas que impiden su ascenso. No quiere molestarse, por ejemplo, en cuidar las funciones vitales del cuerpo y dedica su atención a la maquinaria solo cuando algo anda mal. Como ya se dijo anteriormente, se puede recuperar todas estas funciones, pero no vale la pena hacer esto. Al contrario, cuanto más podemos entregar a dicho automatismo, mejor, puesto que cuanto menos utilizamos la conciencia de vigilia para las cosas que se repiten continuamente, más tendremos de esta para trabajar en lo que realmente requiere nuestra atención, que probablemente sea de una importancia mucho mayor. En todo caso, desde el punto de vista del ego. De vez en cuando podrá estar el hombre dominado por una idea fija, resultando en locura en algunos casos. En otros, en la devoción inflexible o la determinación del santo o del mártir. Estas dos clases tienen diferente origen psicológico, que
pasaremos ahora a estudiar. Una idea fija que es locura es lo que el ego ha entregado al sistema simpático, de manera que ha llegado a ser parte del subconsciente. Puede ser una modalidad o idea pasada que el ego ha dejado atrás, a algún hecho olvidado que de repente se reafirma, sin estar acompañado del medio ambiente que le corresponde, a la conciencia de dos ideas incongruentes, etc. Hay un suministro de ideas semejantes, un sinnúmero de ideas semejantes con las que el ego ha tenido que ver en el pasado y que no ha desechado completamente del mecanismo de la conciencia, de modo que han demorado allí, aunque el ego mismo ya no las necesita más. Siempre cuando parte del mecanismo de la conciencia puede responder a ellas, existe la posibilidad de que dichas ideas surjan arriba del horizonte o umbral de la conciencia. Al surgir una idea semejante como lo hacen, sin razón de ser, sin razonabilidad, con el ímpetu, la precipitación, el impulso y la fuerza pasional del pasado, domina el mecanismo más sutil. Producido por el ego para sus propósitos más elevados, porque las ideas tales como las que estamos considerando son más frecuentes en el plano físico que las que llamamos ideas mentales corrientes, puesto que por el hecho de ser sus vibraciones más lentas y groseras, producen un resultado mayor en materia más densa. Es mucho más fácil, por ejemplo, afectar el cuerpo físico por medio del impulso de una emoción salvaje que mediante el razonamiento sutil del filósofo. Podemos afirmar, pues, que la idea fija de loco es por lo general una que ha dejado su rastro en el sistema simpático y que durante algún disturbio o debilitamiento del sistema cerebroespinal puede afirmarse en la conciencia. Surge desde abajo. La idea fija del santo o del mártir, por lo contrario, es cosa muy distinta. Esta desciende del ego mismo que está tratando de imprimir en el cerebro físico su propia emoción más elevada, su propio conocimiento de mayor extensión. El ego, que puede ver más lejos en los planos elevados que en la envoltura física, trata de imprimir su voluntad, su propio deseo de lo superior y sublime en esta envoltura. Este impulso llega con poder todo dominador, no puede aprobar la razón, debido a que el cerebro todavía no está pronto para razonar sobre esas líneas de conocimiento superior, de visión e intuición más profundas, pero baja con la fuerza del ego en un cuerpo preparado para ello, y así se afirma con poder dominador, guiándole al hombre a la acción heroica, al martirio, a la santidad. Tales ideas vienen no como en el caso anterior, desde abajo, sino de arriba, no del subconsciente, sino del superconsciente. Como se dijo en la obra El cuerpo causal, página 263, cuerpo mental, una disculpa, como se dijo en la obra El cuerpo mental, página 263, no hay por qué huir de la verdad de que existe con frecuencia cierta inestabilidad psicológica asociada con el genio, según expresado en el dicho que el genio está muy cerca de la locura. Así como en la afirmación de Lombroso y otros, que muchos de los santos fueron neuropáticos. Cuanto más delicada la maquinaria, tanto más fácil será forzarla demasiado o hacerla salir de su engranaje. Por eso es cierto a veces que la misma inestabilidad del genio o del santo es condición propia de su inspiración, por no estar el cerebro normal lo suficientemente desarrollado ni bastante delicado como para responder a esas oleadas que vienen de la conciencia superior. Así los impulsos que llamamos la inspiración del genio bajan de la superconciencia, desde el reino del ego mismo. Estas inspiraciones de la conciencia superior no solo suelen causar a veces inestabilidad cerebral, sino que, como es bien sabido, con frecuencia están acompañadas de gran irregularidad en la conducta moral. La razón de esto es interesante y de importancia. Al bajar alguna fuerza de un plano más elevado a uno inferior,
está sujeta a transmutación en el vehículo en el que aparece. Según la naturaleza de este, será la transmutación de la fuerza, siendo parte de la misma transformada por el vehículo en el que actúa, en aquella forma de energía a la que se presta con mayor facilidad. Por consiguiente, si un órgano, por ejemplo, tiene cierta tendencia a la excitación sexual, la bajada de la fuerza del genio aumentará enormemente la fuerza de sexualidad por la parte de esta que se transmite en vitalidad. Podemos observar aquí, como ejemplo del funcionamiento de este principio, que la tercera raza, la bajada de la vida espiritual a los canales del hombre animal, aumentó tan enormemente sus poderes animales que fue necesario que los hijos de la mente vinieran en su ayuda, o la humanidad se hubiera hundido en el más vil de todos los excesos animales, acrecentando la fuerza misma de la vida espiritual, la hondura del sumergimiento en la degradación. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Gabino Berumen, por favor. Con todo gusto. La acción que se ha de aprender de esto es claramente la gran importancia de purificar en primer lugar la naturaleza inferior, antes de imitar la entrada de las fuerzas superiores. La primera regla es como enseñó el Buda: dejad de hacer el mal. En las palabras de la voz del silencio, sé precavido, no sea que pongas un pie todavía manchado en el peldaño inferior de la escala. Hay de aquel que se atreva a ensuciar con sus pies fangosos un escalón tan solo. El cielo inmundo y pegajoso se secará, se hará tenaz, pegará sus pies en aquel sitio y como el pájaro cogido en la liga del cazador astuto, quedará imposibilitado para un nuevo progreso. Sus vicios adquirirá forma y le arrastrará hasta el fondo. Sus pecados levantarán la voz semejante a la risa y al plañido del chacal después de la puesta del sol. Sus pensamientos se convertirán en un ejército y se lo llevará tras sí como a un esclavo. Mata tus deseos. La luz reduce tus vicios a la impotencia antes de dar el primer paso en el solemne viaje. Ahoga tus pecados, enmudécelos para siempre, antes de levantar un pie para subir la escala. Aquieta tus pensamientos y fija toda la atención en tu maestro, a quien todavía no ves, pero a quien tú sientes. Sería casi innecesario advertirle al estudiante que uno de los significados de tu maestro es su propio ego. El hombre en el sendero ha de cumplir con su trabajo esmeradamente. En el umbral se pueden corregir errores con mucha facilidad, pero si el discípulo en las primeras etapas de su aprendizaje espiritual no se libera totalmente del deseo de poder, por ejemplo, este se hará cada vez más fuerte. Si no lo desarraiga donde está basado en los planos físico, astral y mental, sino que le permite echar raíces en el plano espiritual del ego, los encontrará muy difíciles de extirpar. La misión establecida así en el cuerpo causal se lleva de vida en vida. Por eso el aspirante ha de precaverse de permitir que la misión espiritual toque el cuerpo causal y de esta manera construir en él elementos de separatividad que encierran la vida cada vez más. El individuo que es un genio en alguna línea puede a menudo encontrar suma facilidad en aplicar extremada concentración en su línea específica de trabajo. Pero al descansar de esto, su vida ordinaria con toda posibilidad puede estar todavía plena de remolinos en los cuerpos mental y astral. Tales remolinos pueden cristalizarse y esto lo hacen constantemente en prejuicios permanentes y producen verdaderas conjeturas
gestión del material que se asemeja a verrugas en el cuerpo mental. Véase la obra El cuerpo mental, página 38. Esto naturalmente no es lo que se requiere. El estudiante de ocultismo tiene por objetivo nada menos que la completa destrucción de los remolinos para enderezar la mente inferior y hacer de ella en todo momento una servidora tranquila y obediente del ser superior. Durante el sueño del cuerpo físico, aunque el ego deja el cuerpo, sin embargo, siempre mantiene un estrecho conexo con este. De modo que bajo circunstancias ordinarias, sería pronto llamado de vuelta por el cuerpo en el caso que fuera objeto de algún ataque. Por ejemplo, una tentativa de obsesión. Si bien existen causas muy variadas que producen el sonambulismo, véase la obra El cuerpo astral, página 113. Hay algunos casos en que parece que el ego puede actuar con mayor facilidad sobre el cuerpo físico durante la existencia de los vehículos intermediarios, mental y astral. En estos casos, en que el hombre durante el sueño puede escribir poesía o pintar cuadros, cosa que se va mucho más allá de sus capacidades en el estado de vigilia, a menudo el ego inculca sus ideas en la personalidad en sueños, empleando serie de símbolos, de los que cada ego tiene su sistema propio, aunque algunas formas en los sueños parecen ser generales. Ahí se dice que soñar con agua significa penas de alguna clase, aunque no parece haber ninguna verdadera relación entre las dos cosas. Pero aunque no exista este nexo, el ego, o bien otra entidad que desea comunicar, podría emplear el símbolo sencillamente porque la personalidad no lo comprende y por medio de ello puede advertirla de alguna desgracia que la amenaza. Los sueños proféticos se han de atribuir exclusivamente a la acción del ego, que o bien prevé por sí mismo que se le comunica algún acontecimiento futuro para que desea preparar su conciencia inferior. Esto puede ser de un grado de claridad o de exactitud cualquiera, según el poder del ego de asimilarlo en sí mismo, y habiendo logrado esto, de inculcarlo en su cerebro, cuando se encuentra en estado de vigilia. A veces el acontecimiento es uno de gran importancia, tal como la muerte o el desastre, de modo que el móvil del ego es obvio cuando trata de inculcarlo. En otras ocasiones, sin embargo, el hecho predicho es aparentemente de poca importancia, de manera que es difícil comprender por qué el ego se haya molestado. Pero en tales casos, se ha de tener presente que el hecho recordado puede haber sido un detalle insignificante de alguna visión mucho más grande. El resto de la cual no ha pasado al cerebro físico. Historias de sueños proféticos semejantes son, naturalmente, muy comunes. Se encuentran varios de estos en la obra Sueños, por el obispo Charles Webster Leadbeater. Para hacer llegar impresiones desde el ego al cerebro físico, es evidente que éste ha de estar tranquilo. Todo lo que viene del cuerpo causal tiene que pasar por los cuerpos mental y astral, y así cualquiera de estos está perturbado. Refleja imperfectamente, de la misma manera, que el más leve movimiento en la superficie de un lago quebrantará y torcerá las imágenes reflejadas en ella. Es necesario también desarraigar en absoluto todos los prejuicios, porque si no, estos producirán el efecto de vidrios de color, matizando todo lo que se percibe a través de ellos, y produciendo así una impresión falsa. Si el hombre ha de oír la pequeña voz con acierto de exactitud, tendrá que estar tranquilo. El hombre externo habrá de estar inconmovido ante todas las cosas externas.
el clamor de las grandes oleadas de la vida que se precipitan contra él, como asimismo ante el delicado murmullo del oleaje más leve. Tendrá que aprender a estar muy quieto, no entretener deseos ni adversiones, salvo en raras ocasiones, cuando esta vez es excepcionalmente fuerte. Es solo cuando los deseos y las adversiones personales hayan dejado de existir, cuando la voz del mundo exterior ya no le gobierna más, que el hombre puede oír la voz interna que debería ser su guía infalible. Muchas gracias, mis hermanos. Pues bueno, esta es una sesión muy interesante porque la lección pasada, como ustedes recordarán, se llamó el ego y la personalidad. O sea, habla una relación, por eso está el I, es una conjunción, si no me equivoco, maestro, es una conjunción la letra I. El ego y la personalidad, se está hablando de una relación de igual. El ego y. Pero aquí cuando estamos hablando el ego en, entonces ya esta palabra en nos da el entendimiento que es dentro. O sea, el ego dentro de la personalidad. Por eso nos dice precisamente que inicia el preámbulo el autor diciendo que nada de lo que es discordante, egoísta o perturbador puede afectar al ego, que eso solamente afecta a los átomos permanentes. Bueno, se dice precisamente más adelante, todo lo que esté en negrita, que un impulso emotivo que pertenece al plano astral a veces se toma como la verdadera inspiración intelectual o como la intuición. Entonces, si bien es cierto, ya hemos hablado que el cuerpo astral es el reflejo de Buddhi, no se debe de confundir una emoción con una intuición. Nos da el ejemplo del tema religioso, que se alborotan las emociones de los asistentes. Sin embargo, a veces puede generar un desequilibrio mental en virtud de que solamente están alborotando sus emociones a través de la oración, a través de la devoción, de la petición. Sin embargo, lo ideal es que se estableciera un contacto directo con el cuerpo causal. Ok, dice que a veces la influencia del ego se sienten en ocasiones que son hechos aislados, a veces es una especie de sensación sin poder razonarla, nos dice aquí el autor. Es verídico que a veces el ego en esos estados exaltados o no son alterados de conciencia, porque son estados exaltados de conciencia y se manifiesta. Entonces, se nos dice que no es superstición, esta intensa convicción interna, superficialmente, parecerá un abandono de la razón en favor de la intuición. Por eso la intuición en la India se le denomina la razón pura. Y también dice que Manas da inspiración, Buddhi da intuición. Entonces vean, ahí la distinción, la mente da inspiración, Buddhi da intuición. Más adelante nos dice el autor, dentro de lo destacado, que la manifestación del genio a veces son momentáneos y que hay precisamente ese indicio de que el genio pues tiene una mayor fuerza de concentración y una amplitud de perspectiva. También se nos dice que hay dos maneras para aprender. Una es a través de lo que el mundo nos da, a través de la educación que todos conocemos, y otro es a través de la intuición. La intuición es a través del trabajo interno. ¿Qué significa esto? Que una persona que practica la meditación puede ser más sabio que aquella persona que incluso tenga la información bien arriba hacia abajo. Y la educación formal, pues nos estamos nosotros alimentando nuestros vehículos a través de los sentidos, de las sensaciones y de las experiencias, la memoria. Se dice también que el ego mismo está todavía desarrollado solo parcialmente. O sea, si bien es cierto, el ego está guardado a las experiencias de todas las vidas, pero también no es menos cierto que no está perfeccionado. O sea, y sus conocimientos sobre un tema también son limitados o inexactos. De ahí la importancia de que precisamente este cuerpo causal crece, aumenta y se hace cada vez más bello en esos colores y esas bandas a medida que las experiencias lo van alimentando. Entonces,
tampoco no implica que el ego es perfecto o que ya se ha perfeccionado. Bueno, la famosa y gran nombrada Voz del Silencio, que es la obra de Blavatsky, famosa obra La Voz del Silencio. Esta Voz del Silencio nos da un indicio. Powell no solamente pertenece a los sabios, aquí nos está diciendo que son distintas etapas. Dice que la voz del silencio la perciben aquellos que están trabajando con la personalidad, luego se la va percibiendo la voz del silencio cuando se trabaja con el alma, y después cuando se trabaja con la mónada, al grado, dice, que este adepto, individuo superdesarrollado, puede encontrar una voz del silencio, dice que le llegará desde lo alto, que puede ser desde un logos planetario, quizás el logos solar o un logos cósmico. Entonces, esta voz del silencio se va refinando. Algo también muy destacado es que el ego o al alma actúa en el cuerpo físico mediante las dos grandes divisiones en el sistema nervioso. En el simpático y en el cerebro espinal. En el simpático está conectado mayormente con el cuerpo astral y en el sistema cerebroespinal está conectado con el cuerpo mental. Entonces se nos dice precisamente que depende de la relación que exista o esta tendencia, estos sistemas simpáticos pueden estar proclives unos a otros, depende de la influencia de qué tanto el cuerpo astral sobre el simpático o qué tanto el cuerpo mental sobre el cerebro espinal estén siendo afectados esos cuerpos a estos sistemas nerviosos. Bueno, dice que el estudiante debe de recordar que el ego siempre está esforzándose hacia arriba y está tratando de liberarse de los planos inferiores y de las cargas que impiden su ascenso. O sea, esto sería como una fuerza centrífuga. O sea, el ego es esta fuerza que quiere liberarse, pero la personalidad, la materia lo aprisiona. Entonces, precisamente por eso a veces hay esos conflictos en que si hay una personalidad desordenada, caprichosa, rebelde, pues el ego quiere liberarse, pero ahí es donde se genera a veces esos conflictos. Bueno, dice que ¿cuáles son los indicios de la locura? Dice que el hombre que es dominado por una idea fija, a veces resulta en locura. ¿Por qué? Porque es tanto la obsesión sobre una idea, sobre un egregor, sobre una forma mental que puede obsesar al individuo. Pero esta idea fija a veces que pareciera también locura, pero de un carácter más elevado, es lo que llamamos la devoción inflexible o el fanatismo del santo, del mártir, que igual obsesado por una idea, pero esta de índoles aparentemente superior, se ciega, ¿no? Igual el héroe. El héroe sigue un ideal de una nación, sigue un ideal revolucionario y se ciega y bueno, esa es la vida del santo, del mártir y del héroe, que igual que el loco, están obsesionados, pero pues el loco en una edad se entiende una idea baja, una idea pasional, una idea que pervierte. El santo, el mártir y el héroe está obsesionado, pero por una idea o un ideal. Por eso la causa de las revoluciones, las grandes convulsiones sociales, proceden de ideas e ideales. Estos individuos que están cegados por esa idea, ese ideal, llámese el capitalismo, el comunismo, llámese el marxismo. Hitler incluso se obsesionó con la teosofía. Él tergiversó el concepto de raza aria, pensando que la raza aria solamente era la quinta subraza, que era la anglo-germánica, teutónica. Sin embargo, la raza aria, pues todos los teósofos sabemos que pues, es el conglomerado de las 7 subrazas que se van a desarrollar en esta era de este globo actual. Entonces, eso es un claro ejemplo. Claro ejemplo también lo tenemos en nuestro propio país. Ideas, por ejemplo, gente que empezaron como revolucionarios y terminaron siendo dictadores, en todos los ámbitos, en los ámbitos sociales, económicos, culturales, religiosos. Los protestantes, un ejemplo, pues ellos protestaban un sistema, pero era esa idea fija que tenía que los volvió, los cegó y se convirtieron muchos en santos y mártires.
Otro ejemplo de esta idea fija, la guerra cristera aquí en México, ¿no? Estos individuos que prefirieron ser mártires a abandonar esas ideas que ellos tenían. Bueno, entonces nos dice que esta idea fija de la locura llega a ser parte del subconsciente. Sin embargo, el genio precisamente se ve reflejado por el superconsciente. Aquí nos habla de dos conceptos muy interesantes de la psicología, el subconsciente y el superconsciente. Sub, abajo, super, encima, superior. Bueno, se dice que el cuerpo físico es más fácil que lo afecte una emoción que un pensamiento. ¿Por qué? Porque es lógico, encima del cuerpo físico está el cuerpo emocional. Por eso el tema de que uno de los yogas que más se sugiere para los hombres que son salvajes, emotivos, es el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Sí, y aquellas personas que tienen la mente más desarrollada se recomienda el Raja Yoga, el yoga de la mente, que en realidad los sugeribles son los 3 yogas, Hatha, Bhakti y Raja, para que el hombre se desarrolle paralelamente. Bueno, se dice entonces que hay una diferencia entre, entonces ya dijimos, entre el loco y el santo y el mártir. Bueno, más adelante se dicen que los impulsos que llamamos inspiración del genio bajan de la superconciencia. Eso ya lo hemos dicho. Bueno, también, ojo, aquí algo muy interesante. Dicen que la energía sigue el pensamiento. La energía, ¿qué es? La magia del mundo débico. Entonces, indica aquí que si alguien tiene cierta tendencia, aquí nos da el ejemplo de la excitación sexual, puede ser la gula o la pereza, puede ser, si tú bajas esa fuerza del genio, tú tienes ese talento de poder bajar esa información del plano búdico o del plano mental superior, entonces esa bajada de energía o de fuerza puede potencializar el vicio que se encuentre. ¿Por qué? Porque es como un aumento de voltaje. O sea, si en nosotros hay 7 pecados capitales, tenemos esa virtud del genio de conectarnos a la superconciencia, pues se alteran. Por eso vemos casos de genios inmorales. Aquí nos da el ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, la obra del retrato de Dorian Gray, la vida de Mozart, la vida de tantos genios que tuvieron unas vidas controvertidas. ¿Por qué? Porque eran genios, tenían esa capacidad de conectarse con la mente superior, con el ego. Sin embargo, no habían extirpado, no habían purificado esas bajas pasiones y se potencializaron. Y ahí es donde mucha gente puede llamar como una incongruencia que este artista tomara, se drogara o fuera mujeriego, ¿no? O sea, ¿cómo que es posible que esta persona que tuviera este talento destacado, este futbolista, este cantante, cómo es posible que, bueno, es un genio en un ámbito, pero esa genialidad es una entrada por el cual se desciende la fuerza, la energía y potencializa los vicios. Por eso nos da más adelante las palabras de precisamente la voz del silencio, donde son palabras que nos retumban, que antes de poner los pies en el sendero, pues tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque lejos de potencializar nuestras virtudes, pues esos vicios se vuelven en nuestra contra y nos autodestruyen. Entonces, aquí estas palabras de la voz del silencio fueron muy interesantes. Más adelante nos habla precisamente de la importancia de eso, de la purificación de los vehículos físico, astral y mental. También se habla que estas irregularidades, estos padecimientos mentales se pueden cristalizar, generan remolinos y a veces hasta verrugas en el cuerpo mental, y que el ser humano pues tiene que eliminarlos, el aspirante. Bueno, se dice que aunque durante el sueño hay una separación del cuerpo físico y el ego, también hay una reserva. En el caso de un ataque, un siniestro, algo, siempre está ahí alerta el ego cuidando al vehículo físico. Y bueno, también se nos habla del ego, cómo el ego puede comunicarse con la personalidad a través de los símbolos, a través de los sueños, y ahí pues nos da indicios, el ego nos puede dar claves, advertencias o incluso indicios
de qué estamos haciendo. Y bueno, a eso al respecto, pues Liz Bitter en su obra Los Sueños es una obra que se la recomiendo. Mi hermano Alan ya se la enviamos, él nos puede compartir. ¿Qué te pareció la obra de Los Sueños, mi hermano Alan? ¿Ya la empezaste a leer? Sí, de hecho ya terminé el breve texto y está bastante interesante. Yo creo que es muy ilustrativo. Pone ejemplos que sirven bastante, ¿no? Para comprender cómo es que funcionan los sueños y hace bueno, no sé cómo se le podría decir, ¿Lo cataloga? Sí, exactamente, lo cataloga de cierta forma que pues es muy didáctico, ¿no? Sí me gustó bastante, sí aprendí bastante. Bueno, pues lo vamos a compartir este texto como complementario a esta obra, es muy interesante, es un texto muy breve de los sueños de Liz Bitter, te habla del sueño profético, te habla del sueño simbólico, o sea, te da una clasificación del sueño interpretativo, se da una clasificación ahí muy breve de Liz Bitter, pero concisa. Bueno, y por último se dice que es necesario desarrollar todos los prejuicios. Pre es antes, juicio es razonamientos. Hay una diferencia entre prejuicios y perjuicios. El prejuicio es precisamente esos paradigmas, esas ideas que a veces, atavismos, ideas que preconcebimos acerca de algo o alguien, un sujeto, un objeto, y el perjuicio es cuando ya le causamos un daño a alguien. O sea, obvio, el prejuicio puede generar perjuicios. Entonces, la importancia de tener esa observación, y precisamente se dice que tenemos que aprender a estar quietos, ¿no? Dice Lidbitter Powell, no entretener deseos ni adversiones. Entonces, ahí es donde nos da ahí al final, que cuando nos aquietamos podemos oír esa voz interna, la voz del silencio. Ese fue un breve corolario, mis hermanos. Vamos a conceder la palabra a los hermanos. Mi hermano Cristóbal lo solicita el uso de la palabra. Sí, la verdad es que es un tema muy aterrizado porque pues más que nada nos ayuda a discernir entre los deseos puramente egoístas de la personalidad y los que son superiores o que tienen correspondencia con el principio superior del budismo. Porque simplemente la mente que justamente lo utilizamos para poder discernir, medir, podemos de alguna manera atisbar vislumbrar un poco de esta conciencia superior, pero básicamente va de acuerdo a lo que es ser consciente, que es como la superconciencia, que es el que distingue entre el bien y el mal, podamos nosotros ver de estas formas mentales y emocionales que nos van llegando para poder discernir y ver si corresponden a un principio superior o inferior. Entonces, eso es bastante interesante y yo considero que es bastante valioso al momento de poder analizarse a uno mismo, ¿no? Conocerse y poder de manera inmediata, tal vez hasta cierto punto, saber cuándo es algo que obedece a la intuición o cuando obedece al pensamiento concreto, que básicamente es cuando algo nos da cierta utilidad o nos da algún beneficio, ¿no? Dentro del ámbito en el que nos desenvolvamos. Y otra parte muy importante de lo que destacaste tú, mi hermano Man, es con respecto al sistema nervioso simpático y cerebro espinal. Yo lo uno mucho con la biodescodificación, que básicamente estas ideas cristalizadas van formando neuropéptidos dentro del cerebro, o sea, literalmente se convierten en materia, se convierten en células, que en una idea bien arraigada podemos de alguna manera intuir que está materializada dentro del cerebro. Entonces, estas, cuando se llevan al extremo, pues evidentemente este conjunto de emoción y mente, son formas mentales y formas emocionales, llegan, impactan a los órganos, que es el sistema simpático, el cerebro espinal, donde tenemos el mecanismo pensante, bueno, al menos hasta donde sea, tenemos esos tres cerebros, ¿no? El reptiliano, el mamífero
el Homo sapiens. Entonces nosotros, como somos una combinación de esas, entonces estamos predispuestos a muchas ideas, a muchas influencias de los demás, ¿no? Y de las formas mentales colectivas, como las religiones, como las filosofías. Entonces todo esto hace que de alguna manera impacte dentro de los órganos. Entonces, de las experiencias obtenemos emociones y pensamientos, y estas emociones y pensamientos impactan en órganos específicos. Entonces, podemos de alguna manera vincular ambas partes, ¿no? Y ver que efectivamente es lógico y tiene mucho sentido pensar que deberíamos de primero purificar la parte inferior, purificar el cuerpo físico, purificar el cuerpo emocional y purificar la mente también. Y la mente, como es más sutil, porque al final tenemos un mecanismo por el cual podemos entenderlo. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Cuando hay un equilibrio y una congruencia, podemos generar conciencia. Entonces, es cuestión de que ir de abajo hacia arriba, en vez de ir de arriba hacia abajo, para que sea un desenvolvimiento sano para el individuo. Es cuanto. Gracias. ¿Quieres hacer alguna opinión, mi hermano Gabino Berumen? Sí, en relación a este asunto, pues evidentemente cuando hablamos del ego, indiscutiblemente que es un tema que hay que en principio tomar en cuenta que es nuestra propia forma de pensar, de ser y de hacer. Es nuestra propia manera de discernir, de actuar, de darle consistencia al trabajo permanente que desarrolla uno. ¿Por qué? Pues porque está uno vinculado con otras organizaciones sociales, culturales, laborales, religiosas. O sea, todo ello hace posible que nosotros vayamos matizando y vayamos dándole forma a esa cuestión del ego, del yo, y eso evidentemente que hace posible que nosotros seamos seres humanos conscientes, seres humanos pensantes, actuantes, y que tengamos esa capacidad de razonar. A veces también podemos decir que esas influencias, al moldear nuestro ego, nos hace prejuiciosos también. Y al hacernos prejuiciosos, pues estamos de manera inconsciente o a veces hasta consciente, haciendo cosas que vayan en contra precisamente de esa manifestación que debiera de ser precisamente una manifestación clara, prístina, de hacer las cosas de manera muy, muy adecuada y pertinente, precisamente por tener esas condiciones de ser conscientes, pensantes y actuantes. Entonces, a mí me parece que es muy interesante el que hagamos causa común con nuestro propio yo interno y que la meditación, que la forma de entendimiento surja desde lo más profundo de nuestro ser para poder direccionar, para poder interactuar, para poder ser. Y creo que de esa manera nuestra propia forma de ser, de pensar y de entender, pues va a moldear precisamente esa personalidad que debe de estar en una constante
una constante vibración de conocimiento, de entendimiento, pero de socialización también. Es mi particular forma de pensar, muy ajustada a un criterio elemental, pero que creo que en lo que respecta a mí, procuro precisamente que esa personalidad pueda manifestarse de la mejor manera. Es cuanto. Gracias. Bueno, pues hay algo muy interesante en cuanto a la cuestión del ego y la personalidad. Vamos a abrir un diagrama para que tengamos un poco de claridad al respecto, porque incluso se dice que el ser humano es multidimensional, multimolecular y multigeométrico. Nos dicen algunos iniciados que el ser humano es dimensional, molecular o atómico y geométrico. ¿A qué viene esto de que el ser humano es dimensional? Pues bueno, al hecho de que ya lo hemos precisado en vastas ocasiones, somos una mónada o espíritu expresado a través de un alma que se expresa a través de 3 planos o dimensiones más inferiores y una personalidad que se expresa en los 3 mundos o planos inferiores. Entonces, somos multidimensionales, en efecto. El ser humano en su integridad como mónada, como alma y como personalidades, actúa, se manifiesta, vive y tiene su ser dentro de diversos planos simultáneamente. Esto la física cuántica y otros movimientos contemporáneos ya lo están revelando. ¿Por qué es multimolecular o multiatómico? Porque el ser humano precisamente posee estos átomos permanentes, donde esos átomos permanentes son los depositorios del ADN de experiencias, es el verdadero almacenaje, es el verdadero disco duro o discos duros USBs, o llámese que son los verdaderos recipientes donde contienen las experiencias de cada plano. A eso se refiere que es multimolecular. Y multigeométrico, ¿por qué se dice que el ser humano es multigeométrico? Porque en sus primeras encarnaciones, las formas mentales se dice que son cuadros que se van impregnando precisamente en su aura, constituida por su cuerpo astral y mental. Posteriormente, conforme el hombre va refinando, esas formas mentales se van convirtiendo en triángulos. Y finalmente, pues ya en el caso de los iniciados y los adeptos son burbujas, son círculos. Entonces, por eso el hombre es multigeométrico. Pero algo muy interesante que les puedo compartir, que fue de las últimas investigaciones que he hecho y que Anglada nos ha dado, y Torcom y otros teólogos más contemporáneos, nos dicen precisamente que el ser humano cotidiano es un ser humano que está desproporcionado. Ustedes dirán, ¿por qué desproporcionado? Porque vean, por ejemplo, si analizamos la mónada, es un triángulo completamente equilátero. O sea, hay una completa armonía entre voluntad, actividad y sabiduría. O sea, no hay una discordia, no hay una desarmonía. ¿Por qué? Porque contiene las potencialidades de un logos, llámese planetario, cósmico, solar o cósmico. Entonces, la figura por excelencia que representa la Trinidad, pues, ahora sí que valga el pleonasmo, pues es el triángulo. Entonces, pero vean, el alma ya no es como la mónada. O sea, el alma ya empieza relativamente a tener una porción mayor de la voluntad. La voluntad tiene una relación muy estrecha, fíjense, con Buddhi. Pero la voluntad con manas está separada. Y esa misma voluntad, esta misma intuición con manas, igual. O sea, la relación que existe entre Atma y Buddhi es estrecha, es más corta, vaya. Pero la relación que existe de Atma con manas es mayor. Y esa relación que existe entre Buddhi y manas también es mayor. Entonces, ok, eso es hablando en términos del ego. Pero en términos de la personalidad vemos que la unidad mental o el cuerpo mental, igual con el cuerpo astral, vean,
Por eso esa ligazón de Kama-Manas, que le llama Blavatsky, todos los teósofos clasistas, ¿no? Que es esa unión, esa ligación de Kama-Manas, ¿por qué? Pues aquí está clara y evidente, en términos lógicos. No ocupamos, es una proporción muy cercana, es una relación muy directa. Y la relación de Manas con el cuerpo físico, pues vean, es mayor. O sea, es muy raro un individuo que piense y lo materialice. O sea, hablábamos precisamente del genio. El genio es aquella persona que tiene ese canal, pero al pasar por el nivel emocional, pues si hay vicios, pues se potencializan. ¿Por qué? Porque es un torrente de fuerza, de energía con mayor amplitud del genio que la del hombre ordinario. Y vean, por ejemplo, el devoto, pues es una línea mayor entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Entonces, por eso se dice que el ser humano estamos desproporcionados. Anglado decía, por ejemplo, que el aspirante es desproporcionado. El discípulo ya es un triángulo isósceles, que mayormente tiene el cuerpo emocional y el mental más desarrollado y el cuerpo físico menos desarrollado. Pero ya el iniciado es precisamente, nos dice Beltrán Anglada, que es un triángulo equilátero. Y esa armonía, ¿cómo se va logrando? Nos dice él a través de las iniciaciones. O sea, en la tercera iniciación, la transfiguración es cuando ya hay una completa y total armonía entre el cuerpo físico, el emocional y el mental. En la primera iniciación se centraliza todo el esfuerzo, el poder en revelar. Se dice que una iniciación es la revelación de un misterio, el descubrimiento de un secreto y la dominación de una dimensión. Entonces, al dominar esa primera iniciación, se va a revelar el secreto del plano físico, se va a descubrir el misterio de todos los éteres y devas que componen este plano físico, y se va a dominar una dimensión. ¿Cuál dimensión? La del plano físico. En la segunda iniciación, vamos a penetrar en los misterios del mundo emocional, y en la tercera iniciación, en el misterio del mundo mental inferior. Por eso de ahí que por más que nosotros estudiemos, por más que nosotros hagamos devoción, oración, aún estamos desequilibrados, mis hermanos. O sea, este trabajo tenemos que tenernos compasión, paciencia, tenemos que tenernos cierta comprensión respecto a nuestro proceso evolutivo. Esta purificación, esta perfecta armonía no se va a conseguir en una sola vida. Seamos conscientes, seamos honestos, comprendamos que la naturaleza no da saltos, que es un proceso gradual, paulatino, en el que vamos a ir dominando vida tras vida un aspecto, hasta que en esta primera iniciación se domine completamente el cuerpo físico, pero el cuerpo físico me refiero incluyendo el etérico, todo lo concerniente a los 7 subplanos de este plano. Y esa segunda iniciación, que es la del bautismo por las aguas, este es el nacimiento, este es el bautismo y esta es la transfiguración, que todo a fin de cuentas el misterio de la vida y obra de Cristo, pues es la revelación de la evolución del alma, del individuo. Entonces, de ahí que nos tengamos compasión, comprendamos que no vamos a armonizar nuestros vehículos de la noche a la mañana. Claro que tenemos que hacer un esfuerzo supremo, tenemos que poco a poco construir esa armonía, hacer un triángulo equilátero, poco a poco. A medida que vayamos avanzando, les repito, como discípulos, algún día vamos a hacer un triángulo isósceles, que va a tener sus 2 vértices mayores, y pues el cuerpo físico va a ser más reducido en proporción a la conciencia. Pero ya el iniciado de tercer grado, ya es precisamente a partir de ahí, ya es cuando se convierte, dice Anglada, en el triángulo equilátero. Eso queda a su consideración. No suene esto una imposición. Se lo dejo para que lo discriminen, lo discurran, lo disciernan, y pues se me hace muy lógico. Se me hace muy lógico el por qué se nos dice que el ser humano es multidimensional, multimolecular o multiatómico. Molecular se refiere a los átomos, y multigeométrico.
¿Es cuánto, mis hermanos? Mi hermano Pedro, ¿quieres comentar algo al respecto? No, ya había pensado una vez sobre esta observación y que fabuloso, gracias que lo estás aportando, porque en realidad sí, mientras estamos nosotros en un aspecto de personalidad, estamos encuadrados. Es una cuadratura de nuestros conceptos de la vida, en nuestra actual, y atómicamente así lleva una conformación, lleva un movimiento el átomo terreno físico. Hasta que no se trascienda, cambia en forma geométrica. Es muy, muy fabuloso esto. Me hace recordar que una vez lo vi y no lo dudes que lo voy a ahondar más. Gracias. Por eso el misterio del cáliz es la personalidad o el cuaternario, el triángulo o el cáliz y el semicírculo, que es la hostia, que ya lo vamos a ver más adelante, en el siguiente capítulo que habla de los misterios, el ego en la personalidad, los ayudas sacramentales. Va a estar muy interesante la siguiente lección porque Leadbeater ya nos dio atisbos en el curso del cuerpo mental, cómo estos sacramentos, tanto de la masonería como de la religión cristiana católica, nos van ayudando a establecerse, ensanchando esos canales de conciencia entre el alma y la personalidad. Precisamente vamos a ver, esa lección va a estar súper interesante, no se la pierdan la próxima semana. Vamos a ver por qué en cada grado de la masonería se va a trabajar un aspecto y por qué en la masonería simbólica, pues el tercer grado es la representación de un maestro, ¿no? Un maestro de personalidad. Entonces, y por qué precisamente el bautismo, la primera comunión, la confirmación, estos tres sacramentos, nos va a hablar a detalle el Peter. Incluso él ya nos dio ahí referencias en esta obra del cuerpo mental, como incluso en el ámbito religioso, pues es el subdiácono, el diácono, el sacerdote y el obispo, ¿no? Y pues también en el ámbito masónico, los 4 grados representativos, nos habla precisamente de cómo se va alcanzando el cierto dominio de los aspectos y sobre todo la ayuda de esos sacramentos. Por eso es muy importante, en cierta manera, llámese que tú te desarrolles en el ámbito religioso o en el ámbito masónico, pero la ayuda de esos sacramentos es vital para que se vayan ensanchando los canales. Nuestro hermano Gabriel nos solicita la palabra. Gracias. Sí, aquí valdría la pena también que hicieras referencia de no confundir lo que es el ego psicológico con el ego identificado con el alma, el yo superior. Con el yo superior. Porque sin duda puede causarnos confusión el yo superior, como se ve desde el punto de vista teosófico y ligado con estos conceptos que tú estás mencionando, como es lo multiatómico, lo multigeométrico, pues tiene que ver precisamente con ese grado de ir alcanzando mejores estadios. Y en cuanto a lo que es el ego o el yo, desde el punto de vista psicológico, pues, la personalidad. La personalidad. Entonces, me gustaría que le dieras una repasada a ese tema. Gracias. Ya lo hemos hablado enfáticamente, mis hermanos, que desde el punto de vista teosófico existen connotaciones, acepciones, términos. Ya lo hemos expresado aquí. Vamos a abrir otro diagrama para que quede claro las diversas denominaciones que se le da precisamente a la constitución del ser humano. Porque la palabra ego desde el contexto actual, moderno, y desde el contexto psicológico, pues lejos de ayudar a generar claridad, luz, conciencia sobre la humanidad, ha generado distorsión. ¿Por qué? Porque empleamos la palabra ego
con una cuestión sin sentido, refiriéndonos a algo, pero muy genéricamente. Es que tu ego, no, es que eres egoísta. O bueno, es que tu ego te domina, ¿no? Pero bueno, que la psicología venga y nos diga a detalle qué es ese ego. Ella nos dice que hay un ello, un yo y un super yo, ¿no? Pero en realidad, como tal, una estructura bien definida, así dimensionalmente, como la expresamos en términos filosóficos, no se expresa. No debemos de confundir el término ego con personalidad. ¿Por qué? Porque no son sinónimos. Son precisamente antagónicos. El espíritu o la mónada, aquí, en este diagrama es muy ilustrativo, se nos dice que la mónada tiene varias acepciones. Es la mónada, el Padre Celestial, el espectador, la deidad, el triángulo primordial o el vigilante silencioso, como se le llama a veces a la mónada. Esa mónada expresada, ya lo dijimos, a través de 3 átomos permanentes, el átmico, el búdico y el mental, es lo que forma precisamente esta alma. Se conoce como la tríada superior, hombre celestial, Jivatma, yo superior, peregrino, hijo divino o ego. Ego significa etimológicamente yo. Ese término a veces yo prefiero omitirlo en términos teosóficos. ¿Por qué? Porque las personas que no tengan estudios previos pues se pueden referir al alma pensando que es la personalidad. Entonces, sin embargo, el ego es el yo divino, ya lo dijimos, el Jivatma, el yo superior, peregrino, tríada superior, hombre celestial. Y bueno, este yo divino, alma, se expresa a través de 3 vehículos, ya lo hemos dicho, un cuerpo mental concreto, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. A esto la psicología le llama ego, pero no es el ego, es la tríada inferior, el yo superior, la personalidad, el cuaternario inferior. Hay quien le llama el cuaternario inferior la clasificación de la teosofía clasista. ¿Por qué? Porque pone a Kama Manas aquí pone a prana, aquí pone el cuerpo físico y aquí pone al doble etérico. Esta clasificación para mí genera confusión en el teósofo moderno. ¿Por qué? Porque en realidad Kama Manas no es un solo principio, son 2. Kama es uno, Mana es otro, el cuerpo físico es otro, y el cuerpo vital forma parte del cuerpo físico. Entonces, de ahí que se represente al alma. Este es Atma, este es Buddhi y este es Mana. Este es la personalidad. Atma se refleja en el cuerpo físico, Buddhi se refleja en el cuerpo astral y Mana superior se refleja en el cuerpo mental inferior. De ahí que yo creo que Blavatsky, estos filósofos precursores, yo creo, me atrevo a decir, bajo reservas, que emplearon el término personalidad o cuaternario, porque 4 y 3, ¿cuánto es? 7. Y la mónada, 10. Que se dice que el 10 es precisamente el verdadero número del sistema, el número perfecto. Entonces, y la cábala también hace alusión a que el 10 son las 10 sefirot, aunque también después incorpora la onceava. Entonces ahí es donde a veces el tema de la numerología puede generar ahí cierta discordia. Pero lo que sí es claro y evidente, y la lógica no lo comprueba, la lógica, la razón, es que al ser la mónada trina y al ser el alma trina, el alma se expresa a través de una personalidad trina, que Powell lo confirma, ¿no? En las lecciones anteriores dice Atma se refleja en el cuerpo físico, Buddhi en el emocional, la mente superior en la mente inferior. Pero a fin de cuentas queda consideración, repito, ya está la tesis, la antítesis, y cada quien genere la síntesis. Una antítesis, hermano. Adelante. Con respecto a eso que mencionas del 7, yo considero que es cuerpo físico, emocional, el prana y el cuerpo mental. Y arriba de esos está el alma. Dentro, bueno, del número 7, en la masonería, sabemos que
van en correspondencia, ¿no? Está el alma, Strina, arriba, y el plano inferior, ustedes son esos 4 de ahí. Yo considero que sí se debería de tomar el prana o lo etérico aparte, por el hecho de que es sutil y que necesita cierto grado de conciencia para poderlo reconocer. Porque dentro de ciertas prácticas como la yoga, como el tai chi, el qigong, por ejemplo, por decir algo, nosotros nos vamos haciendo pues conscientes de que existe siquiera. Es por ello que podamos nosotros, en un hombre, digamos, vulgar, con cierto grado de desarrollo, únicamente va a poder diferenciar que tiene cuerpo físico, tiene emociones, tiene mente, únicamente. Pero el cuarto principio es invisible. Y por lo tanto, yo discurro contigo con respecto a considerarlo dentro del cuerpo físico, que claro que puede que lo esté. O sea, realmente la ciencia sí lo dice, o sea, lo científico nos dice que hay una parte sutil electromagnética y que esta parte electromagnética que generan tanto células de un árbol o nuestras células las generan. Entonces, por lo tanto, para mí sería prudente incluirlo dentro de un cuaternario inferior y el alma, que es un principio superior, que es el que al final domina a la naturaleza inferior. Es por ello que yo lo representaría, al menos de manera simbólica, mejor con ese cuadrado, ese cuadrado inferior, con respecto a una correspondencia al principio trino superior. Entonces, eso sería, digamos, en el plano, una representación plana, los 4 más 3 arriba, y una representación tal vez tridimensional sería una pirámide, porque de hecho, una de las moléculas más misteriosas, que es el agua, son puras pirámides, donde tenemos los 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Entonces, se forma un puente, forman puentes de hidrógeno, se llama. Entonces, estos puentes son triángulos y tenemos como base, o sea, ya cuando bajamos al plano tridimensional tenemos triángulos. Entonces, me parece más lógico pensar que la representación correcta sería 4 y 7. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, muy interesante. Le repito, hay varias tesis, antítesis. Todo tiene su fundamento, ¿no? No hay que confundir doble etérico con prana, ¿eh? El cuerpo físico denso es el cuerpo físico denso conformado por los subplanos sólido, líquido y gaseoso. Y el doble etérico se conforma de los subplanos etérico, superetérico, subatómico y atómico. Repito, no hay que confundir doble etérico con prana. Se dice que prana es un principio, o mejor dicho, no es un principio, aunque forma parte del cuaternario, cuerpo físico, cuerpo etérico, kama manas, y ponen a la mente separada. O sea, kama manas la ponen como junta. Entonces, ¿por qué? Porque el prana, se dice esotéricamente, está en todos los planos. O sea, el prana en realidad no es un vehículo. El prana es una energía. El prana es en realidad de la manifestación del segundo aspecto de la divinidad, de Vishnu. Y tan es así que ahí viene la explicación. Kundalini nunca lo pone en los teósofos como principio, ¿verdad? Pero es una energía. Es la energía ígnea, la madre. Este es prana, ese es Kundalini y Foat. La energía eléctrica en todas sus manifestaciones, sonido, magnetismo, luz, calor, Foat. Tampoco lo incorporan como principio. ¿Por qué? Sería, si esas 3 energías en realidad son las que provienen del ojo solar y son las que en realidad nos permiten llevar a cabo esos 3 procesos, que también puede tener un símil, ¿eh? Foat, padre, cerebro, prana, corazón, hijo, kundalini, madre. Entonces, por eso el estudio de la eternidad, ¿no? O sea, el prana por sí solo no le da vida al individuo. Kundalini, per se, por sí mismo, lo vuelve loco. O sea, lo desenfrena a lo perverso, ¿no? A lo material, a lo sensual. Foat por sí lo autodestruye. Entonces,
son parte de los misterios que poco se van a ir revelando. El cuerpo físico, si se fijan, lo dividen en dos. Físico denso y físico o doble etérico. El astral, ¿por qué no lo dividen en dos? El mental sí lo dividen en dos. Mental superior y mental inferior. El cuerpo búdico, no hay búdico superior y búdico inferior. ¿Por qué? Y el cuerpo átmico tampoco lo dividen. Por eso les digo, eso queda a consideración de cada quien. No porque nos lo hayan dicho nuestros hermanos, quizás ellos tuvieron esa concepción. ¿Por qué? Se dice la explicación. Porque ellos ya tenían cierto grado de conciencia desarrollada que ellos, para ellos, Kama Mana lo veían como una ligazón. Claro, Kama Manas, o sea, es un maridaje. Nadie lo niega, pero a fin de cuentas, el plano astral tiene 7 subplanos. El plano físico, 7 subplanos. Y el plano mental, 7 subplanos. Entonces, prana o éter, que también ahí hay otra confusión. Hay quien dice que hay un elemento por plano. El plano físico es tierra y tiene su regente, tiene su tattva, tiene su mahadeva, tiene su nombre en sánscrito. El elemento del plano astral es el agua. El elemento del plano mental en todo, superior e inferior, es el fuego. El elemento del plano búdico es el aire. Y de aquí en adelante viene nuevamente la confusión. Hay quien dice que en el plano átmico espiritual es el éter, que también a veces éter se confunde con éter, con prana y con akash. Y hay quien dice que el plano monádico es el akash y el plano adi es el mar de fuego. Entonces, hay también acepciones encontradas entre prana, éter y akash. De tarea se los voy a dejar. Que investiguen, que hay autores que se refieren al prana como el éter y hay autores que se refieren al éter como al akash. Entonces, ya viste que el tema, mi hermano, es complejo, no es una, por eso les comento que vale la pena analizar varios autores y sacar la conclusión cada quien, ¿no? Su síntesis, cada quien individual, particular, pero claro que sí colapsa, colisiona la información. Y en algo que sí se han puesto de acuerdo, por ejemplo, los platónicos, es en que cada uno de estos planos se le atribuyó un sólido platónico. En eso sí se pusieron de acuerdo que son 7 sólidos platónicos, ¿no? Bueno, entonces traemos mucho para reflexionar, mis hermanos, llévenselo de tarea. Adelante, mi hermano Cristóbal. Yo solo tengo una observación. Sí. Pues claro está que siempre vamos a ver muchas dualidades, ¿no? Por el hecho de que, como tú mencionabas, hermano, estamos divididos, estamos desequilibrados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las personas que nos delegaron este conocimiento, no quiere decir que sean, digámoslo así, La verdad absoluta. la verdad nunca. Entonces, quiere decir que, como no tenemos un conocimiento pleno de cada uno de los planos, al menos en esta humanidad, es por ello que siempre vamos a ver dual, o 3 o 4, si vamos a ponerle 1000 divisiones. Entonces, eso me hace sentido de por qué tú mencionas que podemos dividir en 2, en 3, en 4 o en 1000 cada uno de los planos. Pero como obedece la ley del 7, se me hace lógico, pero como no somos conscientes de cada uno de ellos, y solamente somos conscientes de los 3 del plano físico, el sólido, líquido y gaseoso, entonces mucho menos vamos a ser conscientes de los otros 4 del plano físico. Entonces, podríamos incluso llegar a pensar que el plano físico son 2, el astral también, emociones bajas como la lujuria, como todas estas emociones de los celos, a las emociones elevadas como el amor, porque también tiene una correspondencia en el cuerpo emocional. Entonces, lo mismo pasa con la mente, porque vemos cosas concretas y cosas abstractas, o la mente de síntesis,
ir de lo sintético a lo universal. Entonces, también es una de las habilidades que necesitamos aprender dentro de nuestro desarrollo. Y por lo tanto, es lógico suponer que tenemos que desarrollar una y luego la otra. Pero podemos verlo también como una unidad mental. Entonces, por ese hecho de que tenemos que de alguna manera discernir dentro de la información que percibimos o que estamos estudiando. Entonces, esa es, digamos, mi única aportación. También con respecto a lo claro que hiciste, que el sonido es parte del magnetismo, ¿no? Son ondas mecánicas. No, o sea, la energía se manifiesta a través de varias manifestaciones, calor, sonido o magnetismo. Son varias manifestaciones o gravedad, incluso puede ser, ¿no? Pero a fin de cuentas es energía. Es energía que poco a poco Pedrito nos puede ahondar más al respecto de FOAD, que en realidad FOAD va a ser la última de las 3 energías que se va a revelar conscientemente en la humanidad por precisamente el peligro que constituye, que puede construir o destruir universos, FOAD, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas, Pedrito, de FOAD? El FOAD lo es todo, es la parte primordial del universo. Es el constructor, es la parte operativa de lo absoluto. Va muy interesado a mí mucho aprender cada vez más, porque me llama mucho la atención que al construirse los diferentes universos multidimensionales, FOAD tiene mucho que hacer ahí, y el hombre en sí lleva a FOAD en su cuerpo. Ahora que se habla del Kali Yuga, FOAD va a tener una presencia, y la está teniendo ya en cuanto a seres muy diversos que están poblando la tierra, y que los está, FOAD precisamente los está trayendo para culminar el ciclo de los tiempos del ser humano. Seres que tan diversos que incluso algunos son productos del hombre, por decir algo, los clonados, por decir algo. Pero hay muchos, los cibernéticos y los cibernéticos. Hay muchos, hay una vastedad. He hecho para ahí una lista grande, y entidades como Arimán, Azura, entidades muy diversas van a asentar su reino en la tierra. Una vez que el ciclo pues llegue a su culminación, y que de ahí se separará lo que es la cizaña, la cosecha evolutiva, y FOAD es el que está atrayendo y llevando diferentes formas de expresión. Es muy interesante. Es un libro sobre FOAD que va muy de la mano con el doble etérico, muy de la mano, lleno de diagramas, cuadros sinópticos que todavía a la fecha se les hacen difíciles. Muy bien. Yo tengo una aportación rápida. Al solicitar la palabra a nuestro hermano Cristóbal, adelante. Pues, con respecto al comentario que haces de los hijos cibernéticos, de los clonados y de incluso las modificaciones genéticas que está haciendo el hombre, solamente tengo que opinar que es lógico pensar que esas almas que van a llegar a encarnar ahí pues no van a ser de lo más evolucionado, por el hecho de que se les está dando un empujón, y nosotros somos quienes somos artífices de eso, los hombres. Entonces, por lo tanto, podemos realmente pues saber qué tipo de seres llegan, porque, digamos así, su etapa evolutiva no lo ha llegado a de manera natural se encarne con esas cualidades que son inherentes al desarrollo evolutivo del alma. Entonces, todo esto que está haciendo el hombre nos va a llevar a esa conclusión, no es lo que yo pienso, por el hecho de que estamos interviniendo en un proceso evolutivo que debe darse de manera natural. Es cuanto. Gracias. Bueno, te vamos a conceder la palabra a nuestro hermano Alan McDonald por si tiene alguna duda, alguna opinión al respecto.
Tiene la palabra mi hermano Alan. Sí, muchas gracias. Pues sí, al respecto de todo, todo lo que hemos visto, que es bastante, todavía... No, Sí, sí, ¿se disculpa. te puede acercar un poco más, mi hermano, porque no te escuchas bien? Eh, ¿Ya se escucha mejor? Un poco más, acércate un poco más. Sí, bueno. Ahí, ahí. Ok. Sí, en torno a todo esto, luego hay algunas, creo que usan muchos términos, creo que en sánscrito, no estoy seguro, y no estoy muy familiarizado con algunas ideas, algunas cosas que me hace falta un poco más de literatura. Ok. Pero en general he entendido, creo, las ideas generales de todo lo que han hablado y pues es simplemente bastante interesante, ¿no? En respecto a las lecturas y esto que están comentando, todo lo que comparten, pues sí es bastante enriquecedor para mí. ¿Alguna aportación o duda muy específica? No podría hacerla, pero pues sí agradecerles, ¿no? Por compartir. Muy bien. Muy bien. Gracias, mi hermano Alan. Pues agradecemos a todas y todos los hermanos que se encuentran en el centro de estudios. Y pues nos vemos a la próxima sesión. No se la pierdan. Vamos a hablar del ego en la personalidad. Las ayudas sacramentales, muy interesante desde la óptica de la religión y desde la perspectiva masónica. Muy interesante. Se van a revelar misterios que pues no se deberían de revelar al ámbito profano. Pero bueno, Powell trae esa apertura de compartir estos misterios que a veces los propios masones o los propios feligreses desconocemos. Entonces va a ser muy interesante esta próxima sesión. Pues nos vemos, mis hermanos, hasta la próxima semana. Gracias.